Gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy en el consultorio deportivo tenemos el tema a tratar de ejercicio en ambiente caluroso. Tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Ugalde Ramírez, residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos, a toda la comunidad que nos escucha y también gracias por invitarnos aquí a este espacio que es Deporte UNAM, a hablar de algunas cosas que nos son de interés a todos. El tema de hoy es de acerca de la realización de ejercicio en un ambiente caluroso. Esto es especialmente importante porque muchas veces no se le da la importancia que se debería. Y pues vamos a ver que en algunos escenarios específicos el desenlace puede ser eh, pues especialmente malo cuando no se toman todas las precauciones que se deben de tomar. Esta plática está dividida en 5 módulos para entender mejor todo lo que sucede cuando hay un ambiente caluroso en donde se realiza ejercicio. ¿Ok? El primero de ellos son las defensas que tenemos contra el calor. Entonces empezamos. Nosotros nos mantenemos en una temperatura alrededor de 37 grados Celsius. Y el hipotálamo es una parte del cerebro muy chiquita, alrededor de 1 centímetro cúbico, que se encarga de esta tarea. Entonces, mediante diferentes mecanismos, va a conservar calor o a perder calor dependiendo se necesite. Es decir, si estamos en un ambiente muy frío, pues lo que va a hacer es conservarlo. Y si estamos en un ambiente caluroso, lo que va a hacer es perderlo. Por el tema de la plática, lo que compete en esta ocasión es cómo se pierde calor. Y tenemos varios mecanismos que son los que se listan en la parte inferior de la diapositiva. Grosso modo, la pérdida de calor por radiación es cuando, por ejemplo, vamos a la playa y entramos a la habitación del hotel que tiene aire acondicionado. Sentimos muy fresco porque estamos perdiendo calor a través de este método de radiación. La conducción se puede observar cuando en climas calurosos, en estación de verano, por ejemplo, nuestras mascotas, en vez de elegir los sillones, se tiran en el suelo para poder transmitir su calor hacia el ambiente y así estar más confortables. Otra forma de perderlo es mediante la convección. Un ejemplo muy claro de ello es que cuando tenemos calor nosotros, el corazón y el sistema nervioso se encargan de irrigar mucho la piel. Como la piel es la zona del cuerpo que está más hacia la periferia, es la que está en contacto con el aire, se enfría y vuelve al centro fría y el corazón manda más sangre caliente hacia la periferia y ese proceso ayuda a un correcto enfriamiento. Y por último, y el más importante para fines de esta plática, es la evaporación. Si nosotros ponemos a calentar agua en una olla y la tapamos, nos vamos a dar cuenta de que esta dura caliente mucho tiempo. Hierve, la tapamos y 6 horas después sigue bastante caliente. Sin embargo, si esta misma olla la dejamos destapada y permitimos que se evapore, se enfría rápidamente. Una hora después está bastante fría. También es importantísimo saber que nosotros somos una máquina y al igual que un coche, por ejemplo, que le metemos combustible y lo que nos hace es movernos, desplazarnos de un lugar a otro, no es completamente eficiente. Entonces, con ese combustible no únicamente produce movimiento, sino que también va a producir calor. Y de hecho, el carro también tiene sistemas de enfriamiento para que este pueda funcionar durante un largo tiempo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Somos una máquina que utilizamos nuestros músculos para movernos y el combustible es nuestra comida. Gracias a ella podemos movernos, puede haber contracción muscular, pero no somos eficientes al 100%. Entonces también parte de esta energía que utilizamos se va a disipar en forma de calor. Esta temperatura de la que nos queremos deshacer cuando la estamos juntando, cuando la estamos acumulando, no la vamos a poder mover hacia donde nosotros queramos. Siempre, siempre, siempre la temperatura va a moverse mediante un gradiente. Este gradiente de la temperatura significa que siempre se mueve de donde hay más hacia donde hay menos.
Un ejemplo de ello es cuando metemos a cocinar algo al horno, por ejemplo, una pizza. En este ejemplo, la pizza está más fría y el interior del horno está más caliente. Por lo tanto, el movimiento de temperatura va a ser del interior del horno hacia la pizza. Y un ejemplo opuesto, donde metemos a congelar algo o lo metemos al refrigerador. El objeto que está más caliente en este caso es lo que acabamos de meter y lo que está más frío es el interior de la nevera o del congelador. Y ahí el movimiento de calor va a ser de lo que acabamos de meter hacia el congelador. Y esto mismo exactamente ocurre en nuestro cuerpo humano y el ambiente en el que estamos. Dijimos al principio que nuestra temperatura promedio es alrededor de los 37 grados Celsius. Si nosotros estamos en un ambiente templado, en un ambiente fresco, pues vamos a disipar calor desde nosotros al ambiente. Pero si por el contrario estamos en un ambiente más caliente que nosotros, por ejemplo en un desierto, que nosotros estemos a 37 grados y el desierto está a 40 grados, el movimiento de calor va a ser hacia el contrario, es decir, del ambiente hacia nosotros. Y en este escenario nosotros vamos a ganar calor. Entonces, si juntamos estas dos condiciones de estar nosotros en un ambiente más caliente que nosotros y aparte estamos produciendo calor porque estamos haciendo ejercicio, porque nos estamos moviendo, pues tenemos dos fuentes de temperatura y esto va a ser indeseable para nosotros. Cabe mencionar que este gradiente de temperatura que ocurre de un ambiente más caluroso hacia nosotros, invalida estos tres métodos de disipación de calor, que son los que están tachados. Entonces, no es que no sucedan, sí suceden, pero en nuestra contra. Es decir, ganamos calor por radiación, conducción y convección del ambiente hacia nosotros. Sin embargo, por más caliente que esté el ambiente, incluso si está más caliente que nosotros, la evaporación siempre va a ser un método por el cual podemos perder calor. Y lo vamos a hacer a través del sudor. No necesitamos rociarnos con agua. En nuestra piel ya vienen incluidas millones de glándulas sudoríparas que van a producir sudor y van a mojar la superficie de nuestra piel. Y entonces, si acabo de decir que la evaporación no se ve afectada por más caliente que esté el ambiente, ¿esta evaporación nos puede salvar de cualquier situación o desenlace indeseable? La respuesta es que no, porque aunque no se ve afectada por la temperatura, otros factores sí la afectan, como son la vestimenta. Esto se ve especialmente muy claro en los jugadores de fútbol americano, donde llevan casco, donde llevan protecciones y demás, y esto impide que la evaporación no se lleve a cabo como normalmente debería estar sucediendo. Aunque no todos los deportes se ve esto, por ejemplo los ciclistas llevan un casco con un diseño que tiene ranuras a través del cual sí se puede llevar a cabo esta evaporación. También el hecho de que la evaporación esté sucediendo no quiere decir que nos va a enfriar. Pongo el ejemplo de esta calle inundada porque la calle tiene mecanismos para llevarse el agua a través de las coladeras, pero si está lloviendo mucho, por más que las coladeras estén sacando el agua de las calles, si lo que está ingresando a través de la lluvia es mayor, pues va a haber una ganancia de agua. Lo mismo ocurre con el calor, aunque se esté perdiendo calor a través de la evaporación, si el ambiente es muy caluroso o estamos haciendo una actividad física muy intensa, pues aunque estemos perdiendo calor, es mucho más el que ganamos y esto no va a ser favorable. Segundo módulo, son las condiciones ambientales. Entonces, hasta ahorita nos podemos quedar con que lo más importante es que cuando estamos en un ambiente que está más caliente que nosotros mismos, solamente la evaporación nos va a ayudar. Todo lo demás se va a inhabilitar. Y aquí entra otro concepto que es importantísimo para entender cuándo debemos hacer ejercicio y cuándo no, que es la humedad relativa. La humedad relativa se define como la proporción de agua que tiene el ambiente en comparación con la cantidad total de agua que podría contener, y este se mide en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente puede almacenar agua, es decir, hay vapor de agua en el aire y puede haberlo en menor o mayor cantidad. Casi siempre está en muy poca cantidad que ni cuenta nos damos. Todos nos hemos bañado con agua caliente y en cuanto abrimos la llave vemos lo que está en la imagen. Se empieza a generar vapor. Sin embargo, por más caliente que esté el agua y por más que dejemos la llave abierta, va a llegar un punto en el que ya no va a salir más vapor porque el aire ambiente se satura. Es decir, tiene un límite para captar este vapor de agua.
Y ese límite sería el 100%. Si en ese momento nosotros comparamos el 100% de humedad que tiene la regadera con, por ejemplo, la cocina o la sala o el comedor, podríamos decir que estas últimas habitaciones, sala, comedor, cocina, podría tener, por ejemplo, un 5% de humedad relativa. Ese es a lo que se refiere este término. Y pues la evaporación sí se ve muy afectada por la humedad relativa. Todos hemos estado en ambientes calurosos que se denominan comúnmente como clima caliente seco y, calor seco y calor húmedo, que son los ejemplos que están ahí en la imagen. Em, si ambos climas calientes se encuentran a la misma temperatura, en la playa nosotros sentimos que sudamos más que en el desierto. Hago énfasis en sentimos porque esa es únicamente una percepción. Eh, si estamos en un clima seco, como en el desierto, la sudoración se va a estar llevando a cabo, pero como hay muy poco vapor contenido en el ambiente del desierto, es decir, tiene un bajo porcentaje de humedad relativa, el sudor se evapora rápidamente, es decir, se seca de nuestra piel y nosotros sentimos como si no estuviéramos sudando tanto. Sin embargo, si estamos en la playa, donde el calor es húmedo, hay más proporción de vapor de agua en el ambiente y el sudor que nosotros expedimos a través de la piel, pues le cuesta más evaporarse porque ya hay vapor de agua en ese ambiente. Entonces, el mismo sudor que estamos produciendo en el desierto, en la playa no se evapora de nuestra piel y nosotros sentimos que empapa nuestra ropa, que nos escurre por la cara y por eso se nos hace más incómodo un clima caluroso húmedo. Y es tan importante que cuando esta humedad relativa llega a valores altos y no precisamente del 100%, el sudor ya no puede evaporarse. Entonces nosotros estamos hidratados, tenemos agua en nuestro cuerpo, pero estamos sudando. Y a pesar de esto, pues el sudor no se evapora y no se lleva a cabo el enfriamiento que nosotros quisiéramos. Y es cuando viene un sobrecalentamiento, por ejemplo. Y esta es la razón por la que existen gráficas o tablas donde se exponen estas variables ambientales. Esta es una muy conocida, donde comparan diferentes escenarios. Por el momento nos podemos quedar con que lo que está en color rojo, esto de acá de la derecha hacia abajo, son escenarios donde hay mucho riesgo de padecer enfermedades por calor. Y del otro lado, lo que aparece en azul, es donde pues relativamente es seguro hacer ejercicio. Y lo que está señalado en las flechas son dos escenarios que tienen riesgo alto de complicaciones por calor. Y si nos ponemos a ver, eh, este escenario que estoy señalando está casi a 50 grados Celsius, riesgo alto. Y este de acá sigue en riesgo alto y está 15 grados más frío. ¿Y cuál es la razón de que sean igual de peligrosos? Que en este de 15 grados más frío hay una humedad relativa del 80%. Es decir, aunque estemos sudando, no se evapora, únicamente nos escurre y no nos enfría. Y por eso es peligroso hacer ejercicio en estas condiciones, aunque no esté tan caliente. El tercer módulo es lo referente a la ingesta del agua. Con todo lo que hemos dicho, pues cuando hace mucho calor, sudamos. Y este sudor es líquido que antes estaba en nuestro cuerpo. Entonces, en todo este proceso nos estamos deshidratando. Cuando sudamos, este sudor que se produce viene de la sangre. Entonces, si sudamos mucho, dejamos a la sangre con menos volumen, es decir, tenemos menos sangre. Y esto produce un círculo vicioso porque al haber menos sangre, pues hay menos líquido que pueden filtrar las glándulas sudoríparas y produce menos sudoración. Sin embargo, pues vamos a seguir en un ambiente caliente o en el caso de que estemos haciendo ejercicio, sigue habiendo contracción muscular que nos produce más calor. Y entonces, como la sudoración ya no es tanta, ya no está siendo tan efectiva para perder este calor, lo que hace el cuerpo es desviar parte de nuestra sangre hacia la piel, para disipar el calor por este otro método que antes mencionábamos. Y pues si está desviando sangre a la piel, está dejando menos sangre para los músculos. Y los músculos que están trabajando, que se están contrayendo, necesitan esta sangre para que le lleve oxígeno y para que le lleve nutrientes y pueda llevar a cabo su trabajo. Entonces, como hay menos aporte sanguíneo al músculo, pues puede venir la fatiga. Y si esto sigue, se puede llegar al peor de los escenarios, donde aumenta mucho la temperatura central y esto nos traerá problemas que más adelante veremos. Respecto a la pérdida del agua cada hora,
Pues esto va a depender de dos factores principalmente. Uno es el ambiente, donde tiene que ver la temperatura y la humedad relativa, y otro es qué tan vigorosa sea la actividad física o el ejercicio que estemos llevando a cabo. El escenario en el que hay menos pérdida de agua a través del sudor es cuando estamos sin hacer nada en un ambiente que está fresco, ¿sí? Que sería el dibujito de aquí, donde se pierden cerca de 50 mililitros por hora. Y por el contrario, el escenario donde perdemos más líquido a través del sudor es cuando hay un clima caliente, con mucha humedad relativa, y la actividad física es más vigorosa. Se puede perder cerca de 1,5 litros por hora. Y bueno, si estamos perdiendo agua, lo lógico a pensar es que pues debemos recuperarla a través de la ingesta. Pero pues aquí surgen otras interrogantes. Por ejemplo, antes de hacer ejercicio, yo cómo me debo presentar, cuál es lo óptimo. Sí, debo tomar agua, pero ¿cuánta debo tomar? Debo tomar 1 vaso, 2 vasos, 4 vasos. ¿Cuándo tomarlo? Si es lo mismo tomarlo de jalón o espaciado. ¿Y qué tomar? Si agua simple o si le puedo echar otra cosa para hacerlo todavía mejor. Respecto al estado basal, con esto quiero decir cómo debo estar yo antes de empezar a hacer el ejercicio. Hay una vertiente donde se expone que es mejor hiperhidratarnos antes de empezar a hacer ejercicio, es decir, tomar más agua de la normal para tener más reserva de líquido y poder sudar más en caso de necesitarlo. Y sí, esta parte es cierto, pero con el inconveniente de que al hiperhidratarnos antes de realizar actividad física, vamos a producir más orina. Y pues nosotros queremos líquido para sudar. Entonces, si estamos produciendo más orina, eso se está considerando una pérdida indeseable. Entonces, por eso, las guías actuales no recomiendan hiperhidratarnos antes de hacer ejercicio. Lo que proponen es tener una hidratación normal. Y aquí también va a surgir otra pregunta de que cuánto es normal, cuánto me debo de tomar, lo debo estar midiendo, cuantificando. Y esa podría ser una manera, pero pues un tanto difícil. Entonces, una manera fiable y relativamente fácil es basarnos en las características de nuestra orina, que va a ser color y olor. Lo ideal que nos indica que la hidratación a nuestro cuerpo está bien es que sea de un color amarillo pero clarito. Y que no sea olorosa. Es decir, si yo estoy haciendo del baño, estoy orinando y en ese momento me llega un aroma a orina, quiere decir que pues me hace falta agua. ¿Ah? Por el contrario, si la orina está muy turbia, muy olorosa, pues definitivamente ahí falta mucha agua. Entonces, es una forma fácil, rápida en la que nos podemos basar para saber si nos estamos hidratando correctamente. La otra pregunta a responder es cuánto debemos tomar. Lo ideal, lo que se indica es que se debe de tomar el 150% de las pérdidas que estamos teniendo. Hay estudios donde se comparan cuánto debe reponerse. Y por ejemplo, si se está perdiendo 1 litro de agua, la comparación que hicieron es tomarnos este litro de agua que se perdió o más, 1,5 litros de agua. Y la conclusión es que tomar el 150% de las pérdidas es lo ideal. Es decir, si perdí 1 litro, tomo 1,5 litros. Y así cualquier volumen que yo haya perdido lo multiplico por 1,5 y así calculo el 150% que es lo que me debo tomar. Pero pues para hacer esto hay un inconveniente, es que debo saber cuánto estoy perdiendo y la forma más fácil de saber esto es con una báscula. Es decir, antes de hacer ejercicio yo me peso y después de hacer ejercicio yo me peso. Y la diferencia es lo que perdí. Suponiendo que antes de hacer ejercicio pesaba 69 kilogramos y después de hacer ejercicio pesaba 68, pues perdí 1 kilo. Y 1 kilo de agua es igual a 1 litro. Entonces lo que yo debería tomar es 1,5 litros, porque perdí 1 litro de agua a través del sudor. Otra desventaja de esto es que únicamente se puede hacer cuando la realización de este ejercicio, de esta actividad física, ya supone una rutina para cada quien. Es decir, en condiciones similares, voy días diferentes seguidos a hacer la misma duración y la misma intensidad del ejercicio. Entonces, yo determino esto para que en una sesión subsecuente yo lo pueda aplicar. Esto pues no se puede hacer si casualmente yo voy mañana, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol abajo del sol. Pues obviamente no sabría cuál es este 100% de las pérdidas ni el 150% que yo debo reponer. Otra cosa importante es cuándo debo tomarlo.
Primero, debe quedar claro que los ingresos repentinos a la sangre del líquido que nosotros tomamos producen orina. Entre más entre de jalón, va a producir más orina. Y así, hay estudios donde comparan diversos intervalos de tiempo. Ajá. Por ejemplo, en un estudio compararon cierta cantidad de agua que se toma durante 30 minutos contra 90 minutos y se ha visto que distribuirla durante más tiempo, como en 90 minutos, da una mejoría más importante. Igual cuando se compara 1 hora contra 4 horas, vieron que hacerlo durante 4 horas resulta mejor. Entonces, respecto a esto, con lo que nos podemos quedar es que tomarlo más espaciado, más distribuido a lo largo del tiempo es mejor para nosotros. Sin embargo, no está bien esclarecido ni determinado cuánto debemos tomar ni cada cuánto exactamente. Por ejemplo, decir, pues cada 20 minutos debes de tomarte un vaso. No, eso no está determinado. Entonces, pues eso va a quedar a las posibilidades que tenga cada quien. Eh, y esto se ve influido por el deporte mismo. Por ejemplo, si es una competencia, pues no se va a tener acceso al agua cada que se quiera. Entonces nos vamos a tener que ajustar a esas cosas también. Y por último, ¿qué debo tomar? ¿Agua simple o le echo algo más aparte de agua? Para entender esto y la razón de ser de esto es conocer que la sangre tiene una osmolaridad, así se llama, osmolaridad sanguínea. Y esto quiere decir que la sangre no es nada más un líquido, es un líquido que tiene cosas disueltas en ella. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una jarra y le echamos 5 cucharadas de sal y le revolvemos, tiene cosas disueltas la sangre. Si nosotros ingerimos agua simple, esta osmolaridad disminuye, es decir, la sangre se diluye. Es como si nosotros tenemos esta jarra que les digo, donde le disolvimos 5 cucharadas de sal y le echamos agua simple, va a haber más agua y esta agua va a estar más diluida, va a estar menos salada porque le echamos agua simple. Y este es un mecanismo para producir orina. Entonces, si nosotros ingerimos agua simple, vamos a producir más orina y vamos a tener pérdidas a través de la orina que no queremos porque nosotros queremos sudar esta agua para enfriarnos, comparada, por ejemplo, cuando se ingiere agua con un poco de sal. Cuando ingerimos agua con algo de sodio, se mantiene la osmolaridad de la sangre. Si a esta jarra que ponía de ejemplo, que tiene 5 cucharadas de sal, le echo otro litro que también tiene sal, va a ser más agua, pero va a estar igual de salada, porque la que le agregué también tenía sal. Entonces, en términos ya fisiológicos, hablando de nuestro cuerpo, si nosotros le metemos a través de vía oral eh, agua con un poco de sodio, pues va a mantener esta osmolaridad y no se va a producir tanta orina. Y este es un escenario más deseable. Y ahora, ¿qué cantidad? Pues lo que se recomienda es que tenga mayor de 25 milimoles por litro. Lo que ya en unidades más conocidas para todos es que cada litro de agua tenga aproximadamente medio gramo de sal. Lo que sería pues más o menos como la puntita de una cucharada o la mitad de una cucharada chiquita de esas que se utilizan para postres. Este cuarto módulo de aclimatación le compete más a personas que no hacen ejercicio de una forma recreativa, sino que lo hacen ya a manera de competencia. Y es por estas competencias que normalmente van a realizar el ejercicio o sus actividades a una ciudad, a algún otro país o cualquier lugar al que no están acostumbrados a estar. Y pues esto cobra importancia cuando este nuevo lugar está más caliente que su lugar de residencia. Esta aclimatación quiere decir que hay adaptaciones fisiológicas por una exposición prolongada. Es decir, si yo hago ejercicio, por ejemplo, si yo hago atletismo de pista, en un clima templado, en una ciudad templada como lo es la Ciudad de México. Y ahora tengo que ir a competir, no sé, a alguna playa donde hay mucho calor y hay mucha humedad relativa. Entonces, al principio yo voy a rendir mucho menos en lo que hago porque no estoy adaptado, pero cuando paso un tiempo ahí, algunas semanas, pues ya me aclimato, es decir, ya me adapté y ya rindo más en el ejercicio. A esto se refiere con aclimatación. Estas 5 cosas que se enumeran son las principales que suceden cuando uno se expone prolongadamente a condiciones de calor. Primero hay una mejora en la circulación en la piel, porque dijimos que la piel, pues
cuando recibe mayor cantidad de sangre, la puede enfriar mejor porque está más hacia la periferia, más en contacto con el ambiente que la que está en territorios centrales de nuestro cuerpo. Otra cosa respecto al sudor son tres. Son tres cosas. Uno, se produce más sudor. Otra cosa es que se suda desde antes y se pierden menos sales a través del sudor. Estas cosas pues nos ayudan a conservar electrolitos, sales, que vamos a ver cuál es la importancia más adelante, y a enfriarnos más rápido, porque sudamos antes y en mayor proporción. Y para que esto se lleve a cabo, pues debemos tener más volumen de sangre, comparado con alguien que vive en un clima templado. Porque dijimos que la forma en la que las glándulas sudoríparas producen sudor es porque filtran la sangre. Y ahora, todos estos cambios que acabo de mencionar, ¿en cuánto tiempo van a suceder? Porque no es de inmediato. Van a empezar poco a poco. Se dice que al segundo día de estar haciendo ejercicio en un clima caluroso ya se observan cambios, sobre todo en fatiga, porque en un principio un atleta que no está acostumbrado a climas calurosos se fatiga muy pronto, se cansa. Más o menos a la semana de estar ahí ya se alcanza un 60% de la aclimatación y tras las 2 semanas más del 80%, que ya es una aclimatación bastante aceptable. Y por el contrario, si ya competí, si ya estuve aclimatado en el clima caluroso y yo regreso a mi lugar de residencia, que es frío, que es templado, durante una semana se van a conservar esas adaptaciones. Y tras 3 semanas de haber regresado a mi ciudad o a mi lugar de residencia, ya 3/4 partes se van a haber perdido, es decir, prácticamente todo. Y ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta aclimatación? Pues primero es indispensable realizar ejercicio en el clima nuevo. No basta con que yo me mueva un clima caluroso y me salga a la calle, donde está caliente, y esté ahí sentado. Eso no es suficiente. Debo hacer actividad física para aclimatarme como se debe. Y lo que se recomienda de forma inicial es que sean 2 horas diarias y se debe hacer tanto ejercicio aeróbico como de fuerza. El aeróbico es el que comúnmente le llaman cardio, que involucra grandes grupos musculares y que hace que nuestro corazón se acelere, porque se está ocupando mucho oxígeno, porque mucha de la musculatura necesita riego sanguíneo. O ejercicio de fuerza, que es el que se realiza en gimnasios, por ejemplo, es el más comúnmente conocido. Aparte de hacer 2 horas al día de ejercicio, tanto aeróbico como de fuerza, se debe incrementar gradualmente conforme los días pasan, tanto en duración e intensidad. Es decir, si yo dije que competía en atletismo de pista, pues yo voy a correr más de 2 horas al día o entrenar más de 2 horas al día y lo voy a hacer cada vez más rápido para que sea más intenso. Por último, el quinto módulo explica las enfermedades por calor. Estas enfermedades por calor, algunas personas las refieren que es una misma, pero con un espectro diferente, que tiene menos gravedad, gravedad intermedia y pues la realmente grave, que sería la número 3 que aparece ahí en color rojo. Cabe mencionar que estas enfermedades por calor suceden más frecuentemente en personas que no están aclimatadas, es decir, ellas que normalmente no están acostumbradas a realizar ejercicio en actividad en climas calurosos, pues las hace más susceptibles. Y el primero de ellos, y el más leve, es lo que se denomina calambres por calor. No necesita mucha explicación en lo que consiste. Creo que a todos nos han dado calambres. Son espasmos involuntarios y sostenidos en los músculos, en determinados músculos. Y esto se debe principalmente a un desbalance entre los líquidos que hay en nuestro cuerpo y las sales que contienen. Entonces, por eso una persona que está aclimatada es menos susceptible a presentar estos calambres por calor, porque dijimos que pierde menos sales a través del sudor. El siguiente en importancia es el agotamiento por calor. También creo que su nombre lo explica muy bien. Es que, pues, ante una misma actividad o ejercicio que nosotros hacíamos en un clima frío, al hacerlo en un clima caluroso, nos cansa más de lo normal. Es decir, nuestro rendimiento es menor. Y esto sucede por lo que mencionábamos hace rato, de que se desvía sangre hacia la periferia, se deja menos aporte sanguíneo hacia los músculos y esto hace que se fatiguen. Y una persona aclimatada también está menos susceptible a sufrir agotamiento por calor porque dijimos que tiene más volumen sanguíneo. Entonces, aunque se desvíe un poco hacia la piel,
como tiene más, pues los músculos siguen recibiendo un aporte. Y por último, el más grave de todos es el golpe de calor, también denominado choque de calor. Este sucede normalmente cuando la temperatura es excesiva, eh, generalmente mayor de los 40.5 grados Celsius, y sucede porque lo anterior, de que había una reducción de aporte sanguíneo a los músculos, pues ahora sucede, pero con el sistema nervioso. Y pues el sistema nervioso es un tejido especialmente lábil cuando le cortan el oxígeno o le cortan el riego sanguíneo. Se daña muy pronto. Y esto lo hace especialmente grave al golpe de calor, porque si no se atiende rápido, pues puede tener resultados fatales incluso por el daño al sistema nervioso central. Los dos primeros, pues creo que es fácil identificarlos por la misma persona, si está sufriendo un calambre o si está cansado, pero el golpe de calor lo pongo en rojo porque es importante que todas las personas lo sepan identificar y en caso de que lo logren detectar en un evento deportivo que se esté llevando a cabo bajo el sol en verano, por ejemplo, pues le puedan avisar a la autoridad que tengan más cerca. La principal característica de este golpe de calor es de que hay una alteración del estado mental porque el cerebro no puede funcionar bien cuando está muy caliente. Entonces suele haber desorientación, confusión y pues colapso en el último de los casos. Y pues esto resulta especialmente evidente si, por ejemplo, no sé, es un partido de fútbol y de repente ven a uno de los jugadores que está haciendo algo que no, pues que normalmente no se debería hacer, como que está yéndose hacia otro lugar donde no esté el balón, o lo que se les ocurra que no es normal que haga, pues ahí ya poner atención en que podría estar sucediendo esto. Respecto a estas enfermedades o estos trastornos por calor, pues hay dos cosas, la prevención y el tratamiento. Respecto a la prevención, pues podemos incluir la aclimatación, la hidratación para poder sudar constantemente o incluso la abstinencia de realizar actividad física si las condiciones de humedad relativa y de temperatura ambiental pues nos dicen que estamos en riesgo alto. Pero pues si ya se instauró, pues el tratamiento va a ser el enfriamiento y la hidratación. Y pues realmente es con lo que se tenga a la mano. Está descrito que, por ejemplo, para el golpe de calor, lo más eficiente es sumergir a la persona que está teniendo este padecimiento en agua con hielo, pero la verdad eso es algo a lo que pocas veces se tiene acceso. Entonces se debe enfriar con lo que se pueda. Primero, si vemos que está confundido, sacarlo ahí del juego, del entrenamiento, de lo que está haciendo y llevarlo hasta la sombra y darle agua. Sin embargo, si hubo un colapso y está inconsciente, pues cargarlo también hacia la sombra, quitarle todas las prendas que le pueden estar impidiendo esta disipación de calor y enfriarlo como se pueda. Si se tiene agua con hielos, si se tiene agua a temperatura ambiente, pues con lo que se tenga, ponerle compresas empapadas en la cabeza, en el pecho, en los muslos, en los pies y llevarlo lo antes posible al hospital porque se necesita rehidratar y ya que esté inconsciente pues no se le puede administrar agua por vía oral, tendría que ser por vía intravenosa. Y por último retomamos esta tablita donde los colores dicen qué tanto riesgo hay de estos padecimientos, de calambres, de agotamiento o de choque de calor, que sería el amarillo, anaranjado y rojo respectivamente. Y pues volver a recordar que no únicamente nos tenemos que fijar en la temperatura del ambiente, sino también en la humedad relativa. Y eso es todo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante y muy útil saber de estas cosas. Si invitamos al público que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta que no las hagan, yo quiero comentar con usted. Nos mencionaba el uso del casco, por ejemplo, en el fútbol americano. ¿Qué riesgo tiene el usarlo? ¿Se los debemos retirar cuando pensamos que tienen un problema de este tipo? ¿Qué nos comenta al respecto? Sí, primero, pues con decir o al decir que el casco
es una forma en la que se impide perder calor. No con esto quiero decir que durante las prácticas no usen el casco, porque la función del casco es proteger de algún traumatismo que son muy comunes en este deporte. Entonces, el beneficio que se obtiene durante la práctica es mayor al riesgo. Entonces, primero, usar casco siempre. Pero si vemos que ya se está presentando alguno de estos padecimientos, al identificarlo pues con prontitud, pues sí, retirarlo lo antes posible, pero no nada más el casco, sino todo lo que se pueda. Ok. Sí, sabemos que uno de los lugares donde más fácilmente se disipa el calor justo es la cabeza. Ujú. Entonces, sí, la recomendación de si tenemos algún problema de temperatura, pues es retirarlo rápidamente porque por ahí puede el jugador, perder rápidamente temperatura. Muy bien, doctor. Ya ve que luego hay mucha gente que va a los gimnasios con sus botellas de soluciones rehidratantes, por no decir marcas. ¿Qué opina de esto? ¿Son útiles? ¿Las necesitan? ¿No las necesitan? ¿Cuál es su opinión? Me regreso esta diapositiva para tenerlo aquí más. Es esta. Sí, lo que expliqué en esta diapositiva fue que, pues de forma genérica, pues si se ingiere una bebida con sodio, por ejemplo, eh, se produce menos orina, sí, y se deja más ese volumen de agua para sudarlo. Pero pues esto también hay que aterrizarlo según el escenario. Eh, y va a depender, por supuesto, de la temperatura o de la humedad relativa y también de la intensidad y la duración del ejercicio. Eh, Se podría decir que si el ambiente no es tan caluroso, por ejemplo en un gimnasio, si no se va a hacer un ejercicio de mucha duración o de mucha intensidad, pues realmente se podría prescindir de estas bebidas con electrolitos agregados y tomar agua simple, porque aunque sí se produzca más orina, pues la cantidad va a ser despreciable. Entonces realmente no nos va a afectar. Entonces yo encuentro que en este ejemplo que nos pone de los gimnasios, pues realmente aquí no es tan importante. Entonces bien se podría tomar agua simple. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso nos preguntan justamente qué tan útil es tomar bebidas hidratantes. Pues como usted menciona, si el ambiente no es suficientemente caluroso, no tenemos una humedad relativa alta, si estamos en la Ciudad de México en un gimnasio por la mañana, realmente el uso de estas bebidas pues es puro comercialismo, no las necesitamos. A que si estamos corriendo en Mazatlán, un maratón, pues entonces sería muy diferente, ¿no? Sí, Y claro, y ahora más. en cuanto a ¿No? esto, sí, adelante. Nada más iba a decir que en el caso de los gimnasios, pues la mayoría tiene aire acondicionado, entonces pues el clima es fresco, es templado y pues ahí también no aplica tanto esto, tal como usted dice. Claro, ahora coméntenos, ¿qué opina de de la ropa deportiva, de este dry fit y esas cosas? ¿Son útiles? ¿Las debemos usar? ¿No se necesitan? ¿Qué opina? Sí, respecto a la ropa también, algo que no mencioné, importa mucho el material del que esté hecho, porque en el caso de la pérdida de calor a través de la evaporación, es decir, con la sudoración, eh, tiene que ver mucho si es impermeable o permeable al sudor. Las que mejor se comportan para poder termorregularnos como se debe, son las que dejan pasar el sudor. Entonces se supone que esta ropa dry fit lo hace muy bien. Pero volvemos a lo mismo. Depende de la situación en la que se esté, tanto de la intensidad del ejercicio, de la duración del ejercicio y del clima, qué tan adverso sea. Si se cumplen pues estas tres características de mucha adversidad, de mucho estrés, pues sí habría una gran diferencia entre usar este tipo de ropa y una que no está diseñada para esto, pero para ejercicios donde realmente no hay mucho estrés térmico, pues igual se podría prescindir de ella. Ok, totalmente de acuerdo. Yo creo que parte importante de los implementos deportivos siempre es la ropa que tenemos que usar o que debemos usar para ciertos ambientes. Y yo creo que sí,
es 1000 veces mejor en ambientes muy cálidos, muy húmedos, usar este tipo de ropa a una playera de algodón, por ejemplo, que, no nos, que pesa mucho cuando se humedece Mm. y que no nos permite una buena evaporación y disminución de mi temperatura corporal. ¿Qué opina de cómo puedo yo valorar si no tengo de manera inmediata una báscula para pesarme antes y después de hacer ejercicio? ¿Cómo podría yo, pues, irme hidratando durante una carrera, digamos, larga de más de 5 o 10 kilómetros? ¿Qué podría yo ir haciendo? O sea, durante la carrera se refiere. Sí. Ujú. Es recomendable que pueda ir tomando agua, no la tomo, me espero, me hidrato antes. ¿Qué debo hacer? Eh, sí, lo más recomendado es que se empiece con una hidratación normal, lo que decíamos de el color de la orina. Está aquí. Y ya que está la carrera, pues tomarlo lo más espaciado que se pueda para evitar la pérdida a través de la orina. Y pues muchas veces esto está influenciado por bueno, por qué tan disponibles están esos stands o esos espacios diseñados para mantener las botellitas de agua y que los atletas puedan agarrar, por ejemplo. Eh, pero sí, en cuanto se tenga acceso al agua, pues sí, ingerirla, ya que no se sabe cuánto se está perdiendo. La recomendación también es hacerlo en pequeñas cantidades, que no sea agua ni muy fría, que esté más o menos a temperatura ambiente. Se dice que muchas veces pueden ser sorbitos de 50 mililitros, no más de 100 mililitros. Esa es otra recomendación, porque tampoco voy a tomarme medio litro de agua porque sí me va a ocasionar diferencia en mi peso corporal, pero pequeños sorbitos a través de la carrera es lo más recomendable. Y siempre, pues estarnos hidratando frecuentemente. Yo me acuerdo que hace algunos años no se utilizaba mucho esto y hasta los mismos entrenadores te prohibían que tomaras agua, que porque, por ejemplo, si hacías gimnasia te ibas a poner aguada y cosas así. Pero ahora se ha visto que hay muchas alteraciones, incluso de orientación, cuando el deportista está deshidratado. Y hay muchos estudios que se han visto que el rendimiento deportivo mejora cuando la persona está bien hidratada. Entonces, sí, yo creo que esta parte de estarse hidratando frecuentemente durante la actividad física es muy importante. ¿Qué opina de esto, doctor? Sí, esta, como muchas otras cosas, han ido cambiando a lo largo del tiempo y han ido desmintiendo cosas que antes se tomaban como correctas, y esto es gracias pues a los estudios científicos que se han hecho a lo largo de los años. Y sí, efectivamente también pues revisé fuentes donde decían esto, de que pues sí es recomendable tomarlo durante el ejercicio, especialmente cuando hay este tipo de estrés térmico en el cuerpo. Y también, tal cual lo dice, de poquito a poco para que no vaya a haber una disminución en el rendimiento por, por tener el agua pues en el tubo digestivo, porque no pasa inmediatamente. Se tarda un poco en pasar hacia la sangre, en absorberse, y pues si se toma mucho de jalón, pues también es algo perjudicial. Sí, hemos visto ahora, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol, asociación, hace las pausas de hidratación y las está haciendo ya muy frecuentemente cuando hay partidos a mediodía, que el sol es bastante intenso, y sí hace una pausa, se hidratan y entonces continúan los partidos. Yo creo que es una buena manera de empezar a educar a la gente de que sí se tiene que parar, tienen que hidratarse para tener un mejor rendimiento, porque como usted dice, a lo mejor no llegan a golpe de calor, pero sí llegan a estar confusos, a no tener buena velocidad de respuesta, porque no están bien hidratados. Ok, y entonces nos dice usted que aproximadamente
un 50% más de hidratación de lo que hemos perdido a través de nuestro evento deportivo. ¿Cómo nos debemos de rehidratar después del evento? ¿Tomarme 1,5 litros de jalón? ¿Me tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo debo hacerlo? De hecho, también algo de lo que no mencioné es la adición de glucosa, por ejemplo, al agua ingerida. Especialmente en este tiempo que menciona de rehidratación post ejercicio, se recomienda más agua que tenga cierta cantidad de glucosa o de azúcar, porque esto hace que se absorba de forma más lenta, ya que durante la absorción de la glucosa, pues hay un movimiento de agua desde la sangre hacia el tubo digestivo y ya después de un tiempo del tubo digestivo hacia la sangre. Y esto hace que pase más lentamente, que pase, pues sí, no tan rápido y que se aproveche mejor, que de la misma manera que dijimos, no se produzca tanta orina y esto hidrata en una mejor manera. Pero sí, reservarlo únicamente para después del ejercicio, ya que si se realiza durante el ejercicio, pues también puede traer este problema de pesadez, de distensión abdominal, ya que el agua se queda más tiempo en la luz del intestino. Ok. Sí, también se recomienda, por ejemplo, en niños o incluso en adultos, no tanto estas bebidas rehidratantes, pueden hacer simplemente pues, un agua de naranja con un poquito de sal y es exactamente lo mismo y infinitamente más barato que tomar estas bebidas rehidratantes que tanto nos comentan. ¿O no, doctor? ¿Qué opina? Sí, pues realmente se puede hacer muy fácilmente una bebida similar de forma casera a un bajo costo. Y que tal vez hasta sea mejor porque también la literatura que habla respecto a esto y que han hecho investigaciones dicen que cuando se requiere electrolitos, por ejemplo, lo ideal es incluso más de lo que traen este tipo de bebidas comerciales. Entonces, pues una alternativa es prepararla nosotros mismos. Ok, pues bueno, el tiempo se nos está acabando. No sé si quiera comentarnos algo más ya para terminar, doctor. Pues únicamente que se le dé la importancia a esto porque muchas veces uno piensa, yo incluido en el pasado, de que pues eh, una temperatura dañina para mí, pues es aquella que me quema y si no, pues no es tan importante prestarle atención. Y pues la verdad no es así. Ya conociendo todo esto, vemos que puede ser un resultado lamentable si no se actúa adecuadamente. Y pues muchos de estos desenlaces indeseables se pueden evitar con la prevención, teniendo este conocimiento y pues sabiendo cuándo es mejor esperarse a realizar ejercicio o cuándo sí pues, se puede hacer, pero con las medidas pertinentes. Sí, muchas gracias, doctor. Es cierto, esto en casos extremos, pero también no exagerar, ¿no? Como comentamos en los gimnasios, vemos mucha gente que ni siquiera transpira, pero eso sí trae su bebida rehidratante de 1,5 litros y se la está tome y tome y uno dice, si no está ni una gota de sudor tiene, pero qué tal se está rehidratando. Creo que pues ninguno de los dos extremos es el más adecuado. Los invitamos a hacer ejercicio, a mantenerse hidratados, a cuidar el ambiente en el que están haciendo este ejercicio, que sean ambientes templados, si viven en una zona calurosa, pues de preferencia hacer la actividad física lo más temprano posible, de manera aislada, ahora por las condiciones en las que nos encontramos, pero sí, realizar actividad física siempre es bueno para cualquier cosa. ¿Algo más que quiera comentarnos, doctor? No, únicamente eso y pues muchas gracias a las personas que aquí estuvieron con Ok, nosotros. pues muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima sesión de el consultorio médico deportivo. Muchas gracias.